Alguna vez trabajaron 6 años para una empresa con toda el alma, y descubrieron que todo lo que construyeron ya no era suyo. Que cada línea de código, cada función, cada día que se quedaron hasta medianoche, todo eso se había vendido a espaldas suyas, en un despacho de abogados en la Ciudad de México, por 80 millones de pesos. ¿Alguna vez les pasó algo así, mis amores? ¿O conocen a alguien a quien le haya pasado? Porque esta historia es sobre una mujer que sí. 6 años en una fintech de Monterrey. Llegaba temprano, se iba tarde, no faltaba a nada. Le pagaban 30% menos que a los hombres del mismo equipo, pero ella no reclamaba. Tenía su trabajo, tenía su lugar, tenía que mantener a su madre. Y un lunes de febrero la llamaron a una sala de reuniones en San Pedro Garza García, y en 15 minutos le dijeron: Adriana, tu desempeño bajó. Vamos a cerrar una etapa contigo. 15 minutos, queridas. 6 años, 15 minutos. Pero lo que el señor CEO, el muy regiomontano de Hugo Boss, el del Rolex de oro blanco, lo que el muy Octavio Santibáñez no sabía, era que 5 años atrás, en el año 2019, Adriana Escalante había hecho una cosa. Una cosa sola. Una cosa que nadie le pidió. Una cosa que ningún jefe aprobó. Una cosa que no estaba en ningún contrato. Una cosa que, 4 años después, iba a destruir 2 empresas enteras. El lunes 12 de febrero de 2024, Adriana Escalante Villarreal llegó a la torre de Interlogix S.A. a las 8:17 de la mañana. Como siempre. Como llevaba 6 años haciéndolo. La torre de Interlogix está en Del Valle Oriente, San Pedro Garza García. 16 pisos de cristal negro, portería dorada, vista al Cerro de la Silla. Adriana subió al piso 11 como cualquier otro lunes. Saludó a Marisol, la recepcionista. Saludó a Julio César, el de seguridad informática que siempre le pedía consejos. Dejó la mochila en su cubículo. Abrió la laptop. A las 8:43, Trini Arévalo, la jefa de recursos humanos, la que sonreía siempre con los dientes pero nunca con los ojos, apareció junto a su escritorio. Adriana, ¿me acompañas un momento? Hay una reunión con el señor Santibáñez. Adriana sintió un frío en el estómago. El señor Santibáñez no convocaba a desarrolladoras. Nunca. El señor Santibáñez hablaba con los directores, que hablaban con los gerentes, que hablaban con los desarrolladores. Ese era el orden. Ese era el modo regiomontano. La sala de reuniones estaba en la esquina sureste del piso. Vidrio templado. Silla de cuero para Octavio. 2 sillas más pequeñas. En una ya estaba sentado el licenciado Félix Velázquez Barba, abogado interno. En la otra se sentó Trini. A Adriana le indicaron la tercera silla. La del centro. Octavio Santibáñez no levantó la vista del folder cuando ella entró. La hizo esperar 32 segundos. Contados por Adriana, porque Adriana contaba todo. Después dijo, sin preámbulo: Adriana, vamos a cerrar una etapa contigo hoy. ¡Ay, queridas! Esa frase elegante, sin un gramo de compasión adentro, que usan los hombres como Octavio para despedir a la gente. Vamos a cerrar una etapa contigo. Como si fuera un proyecto trimestral. Como si no se tratara de una mujer de 32 años con una madre dependiente y una hipoteca pagada a 12 años. Trini le pasó a Adriana el folder. Hoja azul con el logo de Interlogix. Carta de terminación laboral por bajo desempeño sostenido, efectiva el día de la fecha. Firmas, Octavio, Trini, el licenciado Velázquez. Adriana leyó. 1 vez. 2 veces. ¿Bajo desempeño? Y su voz sonó más firme de lo que ella esperaba. Mi última evaluación fue hace 2 meses. Me dieron 4.8 sobre 5. Octavio finalmente levantó la vista. Sonrió con una boca sin alma. El desempeño se mide en muchas dimensiones, Adriana. No solo en código. En presencia. En cultura corporativa. En alineamiento estratégico. Hemos tenido conversaciones difíciles con varios colaboradores en los últimos meses. Tú eres parte de esa reestructuración. Trini asintió. El licenciado Velázquez asintió. Adriana entendió en ese segundo exacto que no era una conversación. Era una obra de teatro ya ensayada. El guión estaba escrito, los papeles repartidos, y ella era la única que no había recibido el libreto. Necesito que entregues tu laptop, tu gafete, tus accesos al edificio y firmes esta carta en los próximos 30 minutos, Adri, dijo Trini.
El licenciado Velázquez te explica los detalles del finiquito. Es generoso, créeme. Luego seguridad te acompaña a retirar tus cosas personales. Adri. La mujer la acababa de despedir y le decía a Adri como si fueran amigas del café. Adriana leyó el finiquito punto por punto. Finiquito estándar más un pago extraordinario de separación de 300,000 pesos, pequeño incentivo para que firmara rápido sin impugnar. Más una cláusula de confidencialidad extendida, 18 meses sin hablar mal de la empresa, sin contactar clientes, sin contratar ex empleados, y, aquí lo sutil, chicas, aquí estaba el cuchillo escondido, sin realizar declaraciones públicas sobre el funcionamiento interno de los sistemas de la empresa, incluidos, pero no limitados a, los algoritmos propietarios, modelos de datos, estructuras de código, y cualquier artefacto técnico desarrollado durante el empleo. Ajá. Ahí estaba. Adriana afirmó. 30 minutos después salía del edificio escoltada por Alejandro, el jefe de seguridad. Con una caja de cartón, 2 fotos de su mamá, una suculenta en maceta pequeña, un mouse ergonómico que se había comprado ella, y un portaplumas regalo de su sobrina. Cruzó el lobby. Marisol, la recepcionista que le sonreía cada mañana, esta vez miró hacia otro lado. Afuera, en el estacionamiento, Adriana se sentó un momento en su Chevrolet Aveo 2018 rojo, pagado a 12 meses por nómina. Puso las llaves en el contacto. No arrancó. Se quedó mirando el volante 5 minutos. Y después, mis lindas, Adriana Escalante hizo algo que solo Adriana Escalante habría hecho. Abrió el celular. Abrió la app de notas. Y empezó a escribir. Todo. La hora exacta de la reunión. Los nombres completos de los 3 presentes. El texto exacto de la cláusula. Las palabras exactas que Octavio había usado. Las palabras exactas que Trini había usado. Las microexpresiones del licenciado Velázquez. Todo. En formato de acta notarial. En formato forense. Como si fuera testigo de un crimen y no víctima. Porque Adriana, queridas, llevaba 5 años preparada para este momento sin saberlo. Y el momento había llegado. ¿Esto lo pueden creer, mis amores? 6 años completos de tu vida, y te despachan como quien devuelve un reporte mal hecho. Y encima te ponen una cláusula que te prohíbe hasta hablar de los algoritmos que tú misma escribiste. Cuéntenme abajo, queridas, yo de verdad quiero saber, ¿cuántas de ustedes conocen a alguien a quien le pasó algo así? ¿Una amiga, una hermana, una compañera de trabajo? Porque sé que son muchas. Porque yo misma tuve 2 amigas cercanas que lo vivieron. Es más común de lo que el sistema quiere admitir. Ahora déjenme seguir. Porque lo que Adriana hizo en los 4 meses siguientes, eso, mis lindas, eso es para aplaudir de pie. Los 4 meses siguientes pasaron como pasan los meses para quien fue despedido injustamente. Despacio y rápido al mismo tiempo. Adriana se mudó de regreso a la casa de su mamá, doña Lupita, en Colinas de San Jerónimo. La casa donde había crecido. Puso su departamento en renta. Canceló el gimnasio. Canceló el salón de belleza. Empezó a cocinar para las 2 en la cocina pequeña de doña Lupita, que a sus 68 años todavía limpiaba oficinas corporativas de noche para ayudar con la hipoteca de Adriana. Adriana abrió perfil en 3 plataformas de consultoría freelance. Empezó a tomar proyectos pequeños. Arreglar bases de datos en la colonia Independencia. Configurar puntos de venta para una taquería en Pueblo Nuevo. Desarrollar inventario para una ferretería en Apodaca. Cobraba poco, porque ofrecía poco. Con su CV de Interlogix podría haber cobrado 10 veces más en consultorías grandes, pero la cláusula la maniataba. Tenía que vivir por debajo de su nivel. 4 meses así. Y un jueves de junio de 2024, Adriana se sentó en el café Punto Literario del barrio antiguo, a tomarse una hora para leer algo. Pidió un americano. La mesera le trajo, junto con el café, la revista que el café ponía en las mesas de cortesía, un ejemplar de expansión. Adriana la tomó porque sí. La hojeó sin mucho interés. Y en la página 42, se detuvo. Era un perfil de 8 páginas sobre la startup que está revolucionando las fintech mexicanas, Naxera Pay, empresa de Guadalajara, que acababa de lanzar su producto estrella, el motor Naxera Core. Procesamiento de transacciones digitales con una velocidad y seguridad sin precedentes, decía el artículo. Inversores de Silicon Valley le habían puesto una valuación de $700 millones. El CEO, Gerardo Arrellano Quiñones, 38 años, aparecía en la portada con traje azul marino, mirando desafiante.
Adriana leyó el artículo completo. 2 veces. En la página 46 había una infografía técnica. 3 capas de procesamiento paralelo. Modelo de seguridad distribuido con hashing progresivo. Validación criptográfica por firma de transacción. Adriana se quedó mirando la infografía 3 minutos. Después tomó el celular. Marcó a Paulina Cázares. Pau, dijo, sin saludar siquiera. ¿Estás cerca? En casa. ¿Qué pasa? Necesito que vengas al Punto Literario. Ahora. Trae tu laptop. Tenemos que hablar. Paulina llegó 40 minutos después. Paulina era la excompañera de equipo de Adriana en Interlogix, despedida en marzo, un mes después que Adriana, bajo el mismo argumento de reestructuración por desempeño. Paulina tenía 30 años, era bajita, enojona, y más brillante de lo que cualquier jefe había querido admitir. Se sentaron frente a frente. Adriana le pasó la revista abierta en la página 46. Léelo. Despacio. Y dime qué ves. Paulina leyó. Frunció el ceño. Leyó otra vez. Abrió la laptop. Empezó a tirar líneas en una hoja de cuaderno. 15 minutos después, levantó la vista. Adri, esto es nuestro. Sí. Esto es exactamente el motor que construimos entre 2019 y 2022. Es nuestra arquitectura. Son los nombres de las funciones que inventamos nosotras. Es el modelo de hashing que yo diseñé. Es el algoritmo de validación que diseñaste tú. Sí. Adri, el CEO de NexteraPay, ¿sabes quién es? Adriana sonrió apenas. Con esa sonrisa que no es alegría, es reconocimiento. Averiguamos. Ahorita. Abrieron LinkedIn. Buscaron Gerardo Arrellano Quiñones. Foto de traje azul marino. Director general de NexteraPay desde 2021. Ingeniero industrial por el ITSM Guadalajara. Maestría en Stanford. Y en las fotos personales, porque Gerardo presumía mucho su vida, aparecía la foto del compromiso. Diciembre de 2023. Club Industrial de Monterrey. Gerardo Arrellano Quiñones comprometido con Ximena Santibáñez Rivadeneira. Hija única de Octavio Santibáñez Madrigal. CEO de Interlogix S.A. Adriana y Paulina se miraron en silencio. 2 meses antes de mi despido, murmuró Adriana. El compromiso fue 2 meses antes. Adri, nos vendieron el código con la empresa como regalo de bodas. No. No como regalo. Como venta. 80 millones de pesos, probablemente. Lo vi en un movimiento contable que me pareció raro en noviembre. No le di importancia. Paulina se pasó las manos por la cara. ¿Qué hacemos? Y Adriana, queridas, respondió con la única frase que podía responder: tenemos que encontrar un abogado. Pero no cualquiera. Uno de propiedad intelectual. Y tenemos que ir hoy mismo. Esa misma tarde, un colega en común les dio el contacto del licenciado Marcelo Sapien Obregón, despacho en Barrio Antiguo, 45 años, especialista en propiedad intelectual con 20 años de experiencia. Lo que el licenciado Sapien no sabía cuando aceptó atenderlas al día siguiente, era que iba a tomar el caso más importante de su carrera. La reunión fue en el despacho del licenciado Sapien, una casona restaurada del siglo XIX, con patio interior, bugambilias y un gato llamado Don Procurador. Sapien escuchó a Adriana y a Paulina durante 1 hora y 40 minutos. Sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminaron, Sapien hizo una sola pregunta. Señor Escalante, ¿usted tiene prueba de autoría del código original? Anterior a la fecha de lanzamiento de Nexora Core. Con timestamp verificable e independiente de la empresa. Adriana respiró hondo. Sacó del bolso una llave. Una llave vieja, de latón, con una etiqueta de cartón amarilla. En el cajón superior izquierdo del escritorio de mi cuarto, en casa de mi mamá, tengo una caja fuerte pequeña. Esta es la llave. Adentro hay un pendrive. Negro, con una calcomanía amarilla en la parte de arriba. Es el pendrive que yo usaba colgado al cuello durante el desarrollo del núcleo, entre 2019 y 2022. Tiene 3 cosas. Primero, un certificado notarial del registro digital de obra, fechado el 14 de marzo de 2019, con un hashtag 512 del código base del motor, firmado con mi certificado personal ante notario público. Segundo,
El código fuente completo de la versión 1.0 del núcleo, tal como estaba cuando lo entregué a Interlogix. Tercero, un archivo criptográfico que contiene mi biometría vocal asociada al hash. Sapien pestañeó. ¿Usted registró el código a su nombre, en 2019, sin decirle a Interlogix? Fue una práctica personal de seguridad. La aprendí en un diplomado nocturno de ciberforense digital en la UANL. En el diplomado nos enseñaron que todo desarrollador debe registrar autoría propia de su trabajo creativo, al margen de cláusulas laborales, porque la propiedad intelectual en México se divide entre derechos morales, inalienables, y derechos patrimoniales, cedibles. Los derechos morales nunca se pueden ceder. Y solo se protegen si se prueba autoría. Yo nunca tuve intención de pelearle a Interlogix. Pero aprendí a proteger mi nombre sobre mi trabajo. Por si acaso. Sapien miró a Paulina. Paulina asintió. Y hay una cosa más, agregó Adriana. Dentro del código compilado, dentro del binario del motor, puse una firma criptográfica oculta. Metadata personalizada que incluye mi nombre, la fecha, y un hash de mi biometría vocal. Una especie de ADN digital. Nadie me lo pidió. Yo lo hice porque era buena práctica. Si el código nunca salía de Interlogix, nadie lo encontraba y no pasaba nada. Si el código se iba a vender, alguien lo encontraría. Y ese alguien tendría mi ADN. Sapien se quedó en silencio 30 segundos. Y después se rió. Muy brevemente. Con incredulidad. Señora Escalante. Si esa firma está dentro del binario oficial de Naxraco, público, disponible en el SDK que Naxrape distribuye a sus clientes, este caso lo ganamos antes del almuerzo. Necesito contratar una perita forense digital. Con título oficial, certificada ante el Consejo Nacional de Peritos Informáticos. ¿Autorizan? Autorizamos, dijeron las dos al mismo tiempo. 3 semanas después, la perita contratada por Sapien, ingeniero Hermelinda Cavazos Mendiola, 51 años, 29 como perita forense digital, con certificación ante el Consejo Nacional, entregó el informe. Cavazos había descargado el SDK público de Naxraco versión 2.4.1, el mismo que Naxrape distribuía a sus clientes corporativos, y había ejecutado análisis forense digital completo sobre el binario. Había encontrado la firma criptográfica oculta. Había comparado con la muestra que Adriana había proporcionado. Coincidencia matemática, 100%. La firma contenía, nombre Adriana Escalante Villarreal. Fecha 14 de marzo de 2019. Hash biométricos a 512 verificado ante notario la misma semana del peritaje. Y una firma temporal criptográfica que probaba que la metadata había sido insertada antes del diciembre de 2019, 4 años y medio antes del lanzamiento de Nexora Core. Cavazos selló el informe con su certificación oficial. Sapien presentó la demanda. Juicio mercantil de propiedad intelectual. Apropiación indébita. Fraude en transferencia de activo tecnológico. Daños y perjuicios. Valor de la demanda, 500 millones de pesos mexicanos. Demandadas solidarias, Interlogix S.A. y Nexora PSAPI. La noticia salió en El Financiero 3 días después de la presentación. Exprogramadora demanda por 500 MDP a Naxrape e Interlogix por propiedad intelectual robada. Las acciones de Naxrape cayeron 22% en la bolsa en 5 días. Octavio Santibáñez convocó una reunión de emergencia en Interlogix. Le dijo a su directorio, muy serio, esto es un intento de extorsión. Una desarrolladora despedida sin talento intentando sacarnos dinero. Vamos a aplastarla. Ximena llamó a Gerardo a Guadalajara. Gerardo la tranquilizó. Mi amor. Es imposible. No puede probar nada. No tiene acceso al código. Pero la audiencia estaba programada para el 22 de octubre. En 47 días. Y los equipos jurídicos de las dos empresas empezaron a trabajar 16 horas al día. ¡Ay, queridas! ¡Ay, mis lindas! Yo cuando supe esta historia me reí a carcajadas en el momento exacto en que entendí lo de la firma criptográfica oculta. Me reí, les juro, a carcajadas. Porque fíjense ustedes, fíjense bien, en la elegancia de esta mujer. Adriana Escalante no gritó cuando la despidieron. No reclamó. No hizo drama. Firmó en silencio. Se llevó su caja de cartón con la suculenta y se fue. Sin hacer ruido. Pero lo que nadie en Interlogix sabía, lo que ni el muy Octavio con su Hugo Boss, ni el muy galán de Gerardo en Guadalajara con su Stanford,
podían imaginarse, era que 5 años antes, una desarrolladora de 32 años de Colinas de San Jerónimo había tomado un diplomado nocturno de ciberforense. Y en ese diplomado le enseñaron a dejar su nombre dentro de todo lo que hiciera. El 22 de octubre de 2024, a las 9 de la mañana, se abrió la audiencia del juicio mercantil número 847 del 2024 en el Juzgado Federal Primero de lo Civil de Monterrey. Calle Suazua, centro de la ciudad. La sala estaba llena. 200 personas. Jornalistas del Financiero, Expansión, Bloomberg México, Forbes. Inversores de la NextRP conectados por video desde Silicon Valley. Analistas de Moody's. Accionistas de Interlogix. La familia Santibáñez del lado izquierdo, Octavio de traje Hugo Boss negro, Ximena vestida de azul marino con bolsa Hermès, Trini Arévalo un paso atrás. La familia Arellano del lado derecho, Gerardo de traje azul pálido, evidentemente nervioso, su padre al lado. Adriana llegó caminando despacio. Vestido negro simple, sin joyas. Ya el brazo de doña Lupita, que llevaba su mejor chalino. Paulina un paso atrás. El licenciado Sapien y la ingeniero Cavazos al frente. La juez titular, doctora Susana Treviño Galván. 62 años. 35 en la judicatura. Reconocida por rigor quirúrgico y por tener cero paciencia con abogados que hacen teatro. Se abre la audiencia número 847 del 2024, dijo la doctora Treviño. Parte demandante, señora Adriana Escalante Villarreal. Partes demandadas, Interlogix S.A. y NextRP SAPI. Adelante, licenciado Sapien. Sapien presentó la demanda. Los abogados de Interlogix negaron. Los abogados de NextRP negaron. Y entonces fue el turno de la prueba pericial. La ingeniero Hermelinda Cavazos Mendiola subió al estrado. Presentó credenciales. Presentó el informe. Señoría, extraje el binario oficial del SDK público de NextRP versión 2.4.1. Ejecuté análisis forense digital profundo. Encontré dentro del binario una firma criptográfica no documentada en la arquitectura oficial del producto. Esta firma contiene el siguiente metadata, proyectó el informe en la pantalla del juzgado. 300 personas mirando. Esta firma coincide al 100% con el certificado notarial que la señora Escalante registró en el registro digital de obra el 14 de marzo de 2019, continuó Cavazos. 5 años y 7 meses antes del lanzamiento público de NextRP. La firma está matemáticamente asociada a la biometría vocal de la demandante, verificada esta semana ante notario. Es matemáticamente imposible que cualquier otra persona haya insertado esta firma en el binario, sin tener acceso directo a la biometría vocal privada de la señora Escalante y a su certificado personal ante notario, un certificado que la señora Escalante nunca compartió con Interlogix, ni con ninguna otra parte, en ningún momento. Silencio total en la sala. La doctora Treviño miró directamente a Gerardo. ¿El SDK público actual de NextRP contiene esta firma, señora Arellano? ¿Sí o no? El abogado principal de Nexora se paró. Murmuró algo sobre análisis propio pendiente. La doctora Treviño no lo dejó terminar. Respuesta directa, licenciado. ¿Sí o no? Pausa de 7 segundos. Señoría, no lo podemos confirmar ni negar en este momento. Es decir, no niegan que la firma está ahí. Más silencio. Y entonces, queridas, entonces vino el golpe que nadie, pero nadie, esperaba. Sapien se levantó. Caminó hasta la mesa del juez. Entregó un folder con sello notarial. Señoría, quiero presentar una prueba documental adicional. Un contrato privado de cesión de tecnología suscrito el 10 de noviembre de 2023 entre Interlogix S.A. y NextRP SAPI. En esta escritura pública, Interlogix transfiere tecnología propietaria de procesamiento fintech a NextRP por un monto de 80 millones de pesos mexicanos en efectivo, más 3% de las acciones futuras de NextRP al momento de su IPO. Firman, Octavio Santibáñez Madrigal, por Interlogix. Gerardo Arellano Quiñones, por NextRP. La doctora Treviño frunció el ceño. Dijo Sapien, pausando deliberadamente, el contrato tiene un anexo técnico. El anexo I-7. Obtenido por mi despacho del notario público del Distrito Federal que autorizó la escritura, mediante orden judicial. Entregó otro folder. El anexo I-7, señoría, es una lista de colaboradores técnicos a ser separados como condición de transferencia limpia. Firmada por ambos CEOs. Nombre número 1, Adriana Escalante Villarreal.
Nombre número 2, Paulina Cázares Noriega. Nombre número 3 a número 14. Los 12 desarrolladores que Interlogix despidió entre febrero y marzo de 2024 bajo pretexto de reestructuración por desempeño. Murmullo masivo en la sala. Octavio Santibáñez se puso blanco como una sábana. Gerardo Arellano tomó el vaso de agua y se le cayó de la mano. Ximena Santibáñez se volteó despacio hacia su novio. Y lo miró con una mirada que les juro, queridas, esa mirada era de asesina. La doctora Treviño se puso los lentes. Leyó el anexo. Levantó la vista. Señores abogados de Interlogix y de Nexora P. ¿Alguno de ustedes puede explicarme por qué un contrato legítimo de transferencia de tecnología incluiría una lista de 14 despidos como condición técnica? Silencio de 30 segundos. Suspendo la audiencia por 2 horas. Deliberación. Ay, chicas. Ay, mis lindas. Ahí estaba. Ahí estaba el momento. Ahí estaban los dos caballeros, el muy CEO regio y el muy galán tapatío de Stanford, con las caras desencajadas, con los tragos de agua temblándoles en la mano, con las esposas y las novias pálidas del lado izquierdo y derecho. Y en el medio de la sala, vestida de negro simple, sin joyas, sin maquillaje, del brazo de su mamá que limpiaba oficinas de noche, Adriana Escalante Villarreal. Mirándolos a los dos sin decir una palabra. La miraban, queridas. Por primera vez, la miraban. 2 horas después, la doctora Treviño regresó. La sala enmudeció. Este juzgado encuentra evidencia prima facie de los siguientes actos ilícitos, leyó con voz firme. Primero, apropiación indebita de propiedad intelectual por parte de Interlogix S.A. en el año 2023. Segundo, fraude en transferencia de activo tecnológico por parte de Nexora P.S.A.P. en noviembre 2023. Tercero, despido discriminatorio con fines de encubrimiento, ejecutado por la Administración de Interlogix S.A. en febrero-marzo 2024 contra 14 colaboradores técnicos. Cuarto, violación al Código Federal de Derechos de Autor y a la Ley Federal de Propiedad Industrial. Pausa. Condeno a las empresas Interlogix S.A. y Nexora P.S.A.P. de manera solidaria y mancomunada, al pago de daños materiales, 250 millones de pesos. Daños morales, 70 millones de pesos. Regalías perpetuas sobre todo ingreso derivado del motor Nexora Core, equivalentes al 15% bruto trimestral, transferidas al titular legítimo de la obra, la señora Adriana Escalante Villarreal. Pausa. Respiración. Ordeno el retiro inmediato del motor Nexora Core del mercado mexicano, por un plazo mínimo de 18 meses. Ordeno la reincorporación con compensación integral de los 14 desarrolladores despedidos bajo el esquema fraudulento. Ordeno la nulidad absoluta del contrato de cesión de tecnología de noviembre 2023. Pausa final. Y finalmente, dijo la doctora Treviño, sacando la estocada, oficio al Ministerio Público Federal. Se vislumbran indicios suficientes de delitos federales graves, fraude comercial agravado, violación a la ley de propiedad industrial, asociación delictuosa, despido simulado como herramienta de evasión fiscal, y cohecho entre particulares. Se inicia carpeta de investigación federal contra Octavio Santibáñez Madrigal, Gerardo Arellano Quiñones, Trinidad Arévalo López, Félix Velázquez Barba. Se instruye al Ministerio Público proceder conforme a derecho. Se cierra la audiencia. Octavio Santibáñez se quedó sentado. No se pudo parar. Literalmente. Se quedó sentado en su silla mirando la mesa. Adriana se paró. Despacio. Caminó hasta la mesa de Octavio. No lo insultó. No le gritó. Le habló bajito, casi al oído, para que solo él escuchara. Señor Santibáñez, hace 5 años, en el All Hands de diciembre de 2019, usted nos dijo en el escenario que lo único que distinguía a Interlogix de las demás fintechs era el código. Que el código era el alma de la casa. Que protegerlo era lo sagrado. Se inclinó un poco más. Hoy su alma se la robaron a usted. Yo no se la robé. Usted se la vendió por 80 millones y 3% de acciones que ahora valen nada. Firmó sin leer. Usted, sin saberlo, me enseñó a leer todo lo que me pongan delante. Gracias por la educación, señor Santibáñez. Y se alejó. Doña Lupita la abrazó. Paulina la abrazó. El licenciado Sapien la abrazó. La ingeniero Cavazos, muy profesional, le estrechó la mano con las 2 suyas. ¿Lo sintieron, queridas? ¿Lo sintieron? Yo lo sentí.
Yo lo sentí todo. Eso, mis amores, es la justicia bien hecha. Sin gritos. Sin cachetadas. Solo con papeles. Con hashes. Con un pendrive de calcomanía amarilla guardado 5 años y medio en una caja fuerte de Colinas de San Jerónimo. Las consecuencias fueron rápidas. Muy rápidas. 48 horas después de la audiencia, Ximena Santibáñez publicó un anuncio en sus redes sociales. Informo que, por razones personales e irreconciliables, he decidido dar por terminado mi compromiso con el señor Gerardo Arrellano Quiñones, con efectos inmediatos. No haré más declaraciones. La foto que acompañaba el anuncio era ella sola, sentada en el Paseo Santa Lucía, con una expresión de haber aprendido algo muy tarde. Los medios la celebraron durante una semana. Ximena Santibáñez, la hija que no se quedó callada. Ximena se mudó sola a un departamento en Del Valle Oeste. Volvió a trabajar, por primera vez en su vida, en una fundación para mujeres programadoras en Nuevo León. Dice en entrevistas que fue su forma de reparar, aunque sea un poquito. Adriana no ha hablado con ella. Pero tampoco la ataca. Queridas, yo creo que Ximena también fue engañada en esta historia. Por su padre. Por su novio. Por la familia entera. Tarde, pero tarde también se dio cuenta. Interlogix S.A. perdió el 38% de su valor bursátil en 48 horas. 6 meses después, declaró insolvencia. Fue adquirida, en subasta judicial, por un consorcio chileno por precio simbólico. Los edificios, los activos y las deudas. Nexora Kesapi perdió 41% de su valuación en Silicon Valley. 2 inversores estadounidenses demandaron a Gerardo Arrellano personalmente por ocultación de información material. La ronda de financiación Serie C que tenía prevista para 2025 se canceló. La empresa sigue operando, reestructurada, pero con 4 CEOs rotando desde el escándalo. Octavio Santibáñez Madrigal renunció a su cargo 3 días después de la audiencia. Fue arrestado en su casa de San Pedro Garza García 2 semanas después, por orden federal. Prisión preventiva oficiosa por fraude comercial agravado. Cumple prisión en el penal del Altiplano, esperando sentencia final. Las fincas, los coches, las acciones, todo congelado por el orden de aseguramiento. Gerardo Arrellano Quiñones intentó huir a Miami 48 horas después de la audiencia. Fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara con 2 maletas de efectivo y 4 pasaportes. Cumple hoy prisión preventiva en Puente Grande. Trinidad Arévalo López, Trini, la de Ladri, créeme, es generoso, colaboró con la fiscalía. Entregó correos, grabaciones, todos los manipulados de desempeño. A cambio, recibió criterio de oportunidad y está libre bajo protección de testigos. El licenciado Félix Velázquez Barba se declaró culpable en acuerdo reparatorio. Perdió su cédula profesional. Trabaja ahora como gerente de una ferretería en Apodaca. Irónico, porque Adriana fue una vez a esa ferretería a configurar un inventario como freelance. Dicen que cuando se vieron no se hablaron. Así es mejor. ¿Y Adriana, mis lindas? ¿Adriana qué hizo con los 320 millones de pesos más las regalías perpetuas del 15%? Lo primero, compró la casa de su mamá en Colinas de San Jerónimo. Pagó la hipoteca restante. Puso el título a nombre de doña Lupita. Mami, esto es tuyo desde hoy. Para que no me preguntes nunca más si te alcanza para el gas. Doña Lupita lloró 3 horas. Dejó de limpiar oficinas. Por primera vez en 22 años, no tuvo que trabajar de noche. Lo segundo, Adriana abrió su propia empresa. Se llama Escalante Digital Authorship. Consultoría de protección criptográfica de autoría digital para desarrolladores independientes y pymes tecnológicas. Cobran nada a desarrolladores jóvenes, la misión de la empresa, dice ella, es que ninguna otra Adriana tenga que esperar 5 años para recuperar lo suyo. A grandes corporativos cobra caro. Invierte lo ganado en la formación gratuita. Contrató a Paulina Cázares como socia fundadora, con 30% de acciones. Contrató a 5 de los 14 desarrolladores despedidos de Interlogix que quisieron irse con ella. A los otros 9 los reincorporó Interlogix por orden judicial, pero Interlogix ya era un cascarón, así que la mayoría renunció después. Escalante Digital Authorship tiene hoy 30 empleados. Oficinas en Barrio Antiguo, la misma cuadra que el despacho del licenciado Sapien, que sigue siendo su abogado externo. Adriana le paga al licenciado Sapien un retenedor anual generoso, porque los aliados de verdad nunca se sueltan. La ingeniero Cavazos es parte del consejo asesor técnico. Y Adriana da clases.
Por las tardes, los jueves, en el TEC de Monterrey. Curso libre, gratuito, llamado Autoría Digital como Defensa Laboral. Lo toman 80 desarrolladores cada semestre. En la primera clase, Adriana siempre dice la misma frase, y aquí, queridas, aquí está la moraleja completa de esta historia. Todo lo que hacen con sus manos, todo código, todo diseño, todo proyecto, tiene firma. Aprendan a firmarlo. Aprendan a registrarlo. Aprendan a protegerlo. Porque la ley los protege si ustedes se protegen primero. Ningún jefe les va a enseñar esto. Pero cuando les pase algo injusto, y a muchas de ustedes les va a pasar, van a tener lo único que nadie les puede quitar. Su nombre dentro de su trabajo. Para siempre. ¡Ay, mis lindas! ¡Ay, queridas! Yo cuando oí a Adriana decir esa frase en un podcast de mujeres en tecnología, la escuché 3 veces. 3. Porque hay algo en esta historia que me toca por dentro, y me imagino que a ustedes también. No es solo la justicia. Es la elegancia. La paciencia. La disciplina de una mujer que, 5 años antes de que la injusticia llegara, ya se había protegido en silencio. Sin saber que la injusticia venía. Porque sabía que podía venir. Las mujeres que leen los contratos, queridas. Las mujeres que leen los contratos son las que ganan. Siempre. Siempre. ¿Y ustedes, chicas? ¿Ustedes protegen la autoría de lo que hacen? ¿Guardan papeles? ¿Hacen copias? ¿Registran contratos? ¿O confían de más en los jefes que sonríen con los dientes pero no con los ojos? Cuéntenme abajo, quiero leerlas a todas. Porque esta historia de Adriana puede ser la historia de alguien cercana a ustedes también. Y si les llegó al corazón, si sintieron esa justicia sin ruido, esa precisión de 5 años de paciencia criptográfica, ya saben qué hacer. Suscríbanse. Porque mañana vengo con otra historia que también tiene una mujer que se cayó 5 años y habló solo en el momento exacto. Nos vemos pronto, mis amores.